evento apoyado por Corfo y ejecutado por Climate Chile. Mi nombre es Rocío Riquelme, soy coordinadora de alianzas estratégicas del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile y hoy estaré siendo su maestra de ceremonia. Climate Chile es una asociación gremial fundada en el año 2022 que reúne empresas que desarrollan tecnología para abordar la crisis climática. Su propósito es impulsar el crecimiento de startups tecnológicas chilenas, facilitando oportunidades de negocio y financiamiento, promoviendo la prospección y expansión de mercados internacionales y robusteciendo la comunidad de las startups socias a través del intercambio de conocimiento y experiencias. Y de esta manera promover que las instituciones públicas y privadas adopten soluciones innovadoras y fomenten una cultura empresarial que explore e implemente tecnologías climáticas para acelerar sus objetivos de sostenibilidad. Desde ahí nació Climate Innovation Summit, un evento que busca posicionar a Chile como un polo de innovación en el desarrollo de tecnologías climáticas en Latinoamérica, impulsando el crecimiento de estas y facilitando las interacciones y conexiones necesarias para crear un ecosistema que permita a las empresas climáticas desarrollarse y escalar internacionalmente. Y ahora muchas gracias por prestar atención a todo nuestro programa, pero es momento de dar la inauguración a este evento y para eso quiero invitar a don José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es realmente una maravilla estar en este lugar. Mi alma mater, así que gracias por aquí recibirnos. Cuando uno estudia los fenómenos de la innovación en el mundo, realmente uno se da cuenta que los países que dieron grandes saltos asociados a la innovación lo hicieron en situaciones de crisis, sin ninguna excepción. Y no lo puede convencer a usted, estamos hoy en una situación de crisis que tiene que ver con los temas climáticos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y Chile en particular es un país que sufre mucho de los efectos de los cambios climáticos. Quizás no aporta mucho el deterioro de eso mismo, pero sí sufre mucho los impactos de la climática. Segundo, tenemos una estructura productiva basada en recursos naturales, que por su modo de operar productivamente, obviamente está sujeta a inclemencia no solamente por impactos, sino también potencialmente podría generar, ¿no es cierto?, a través del tratamiento de residuos, a través de la energía, a través de agua y otros que ustedes conocen funcionarios. ¿No es cierto?, hay muchas mejoras en la eficiencia de esos recursos para aliviar un poco la carga sobre el medio ambiente. Lo que quiero transmitir en el fondo es que el ámbito del cambio climático es un ámbito con mucho futuro y potencial para el desarrollo de soluciones tecnológicas o basadas en ciencia incluso, para entregar respuestas a desafíos que quizás el mundo productivo chileno no se está dando cuenta todavía, pero en el futuro sí se va a empezar a ocurrir. Muchas restricciones para el uso de fósiles y otro tipo, ¿no es cierto?, de prácticas tradicionales que no van a ser admisibles en un corto o un breve plazo en el futuro. Esto es una oportunidad enorme, ¿no es cierto?, para que emprendedores y emprendedoras, ya vengan del mundo científico, tecnológico o de otros ámbitos, de desarrollar soluciones, ¿no es cierto?, que sean pertinentes a esas demandas potenciales. Ahora bien, todo emprendedor sabe que por mucho que uno tenga una buena idea, uno tiene que apoyarse en muchas cosas para poder sacar adelante sus iniciativas. La primera, contar con un buen equipo, ¿no? La gente que en este ámbito particularmente se necesita mucho conocimiento técnico especializado en el área de energía, en el área de agua, en otros temas, ¿no es cierto?, tratamiento de ríos, en fin, tremendamente relevante. Pero también se necesita ese animal spirit, ¿no?, ese sentido también de generar soluciones que generen valor económico, social y obviamente ambiental. Lo segundo, conocimiento. Este conocimiento no solamente a través del equipo, sino el vínculo con la universidad es clave para generar ciertos espacios de aprendizaje, porque el cambio tecnológico va muy rápido en este ámbito y por lo tanto hay que estar conectado. El tercero es el tema financiamiento. Muchos de estos proyectos necesitan mucha infraestructura física. Esto no es hacer coding ni programas computadores ni hacer apps. Algunas de ellas sí. Pero hay otras que tienen que ver con el desarrollo de soluciones basadas en ciencia, que necesitan muchos laboratorios, infraestructura, probar y volver a probar, generar patentes, etc. Y un tipo de emprendimiento que en Chile no ha ocurrido mucho, que como consecuencia de la pandemia ha aparecido como solución para justamente atender este problema que genera la pandemia. Pero que obviamente en el área de climate tiene mucho de eso.
Y por último, el tema con el mundo de la demanda. A diferencia de ir desarrollando un algoritmo y ir descubriendo si es que esto es pertinente para alguien, la gracia que tiene este sector, en general, creo yo, es que la demanda es mucho más clara. Ojalá lo más cerca posible. Es decir, que un mundo productivo en el cual tiene algo de claridad, y perdón si soy un poco sarcástico con la palabra, algo de claridad de cómo estructurar el problema, o problemas derivados de ciertos temas del cambio climático, de tal manera que va a ser contestado mediante soluciones que vengan del mundo del emprendimiento o empresas establecidas de base científica y tecnológica. Ahora, en general, los lugares de encuentro de estos mundos no son muy comunes. Y por eso saludo esta tremenda iniciativa de todos los que están involucrados, como esta, en el cual ya vimos el programa, lo que hace justamente es atraer al mundo productivo y plantear sus problemas, atraer al mundo del emprendimiento y ofrecer y ver las distintas alternativas, atraer a el host, concepto de la universidad, un espacio de generación de conocimiento, también el mundo de la PhD y otras instituciones que también están asociadas al tema de financiamiento, sobre todo de aquellas propuestas que son más interesantes. Y particularmente la Corfo, en su rol de no solamente poder lograr afrontar estos mundos, sino también poder a través de distintas herramientas financiar parte de las actividades. Estamos muy contentos, por ejemplo, el lanzamiento de Startup Lab 01, que es un espacio para el desarrollo de emprendimiento de base científica y tecnológica, que va a ir en la dirección, ¿no es cierto?, de generar esos espacios, esos laboratorios, que hoy día sí existen algunos de ellos, pero están en la universidad que tienen otro objetivo. Y generar entonces estos espacios para que emprendedores y emprendedoras, hablar del área de PIN, ¿no es cierto?, o Climate Tech también, puedan desarrollar y innovar sus propuestas. Tenemos una red de centros de pilotaje en todo Chile, en la cual también podrían, por ejemplo, desarrollar y probar parte de sus propuestas. Y desde el punto de vista del financiamiento también tenemos muy buenas noticias. Ustedes saben que están en la tramitación del Congreso en fomento de la creación de un banco de desarrollo, que se llama FIDE, que está bastante avanzado, con mucho interés de todo el espectro político. Esperamos ya para mitad de año que esté listo el proyecto, ya aprobado, y que va a crear herramientas financieras para emprendedores y emprendedoras para generar el financiamiento necesario, este tipo de cosas, porque la banca tradicional, no solamente aquí, en ninguna parte del mundo, presta dinero en la parte temprana constante de desarrollo de su solución. Estamos muy contentos como Corfo y quisiera agradecer a todo el equipo que ha participado en poner esto junto con las demás instituciones participantes en este espacio, en los cuales, como quisiera volver a las primeras palabras, es una oportunidad enorme porque tenemos una crisis importante, tenemos que mejorar el tratar de todo a través de soluciones basadas, por ejemplo, en ciencia y tecnología para atender una demanda enorme que está ocurriendo no solamente en el sector productivo, sino también de la sociedad en su conjunto. Solamente veo grandes oportunidades, grandes logros, pero tenemos que generar estos espacios, tanto por el lado de la promoción del mundo del emprendimiento vinculado con Climate Tech, pero también muy importante acercar la demanda, tanto pública, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, como el mundo privado, ¿no es cierto?, para que puedan traer sus problemas y estructurarlos de tal manera para que las emprendedoras y emprendedoras puedan tener soluciones que sean pertinentes a ese tipo de problemas. Así que muchísimas gracias por la invitación y realmente les deseo todo el éxito en estos días de encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida que espero que nos motiven y nos guíen durante estos 2 días de actividades que hemos preparado para toda la audiencia. Bueno, ahora quisiera invitar a Ignacio Fernández, director general de ProChile, para que también nos entregue unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Para mí también es un tremendo honor estar en esta sala que estuve hace mucho tiempo y está realmente muy bonita aquí en la alma mater que estaba contando antes. Así que muy contento. Y también a propósito de lo que decía José Miguel, con el que nos hemos estado viendo el último tiempo, aquí con Constanza, tuvimos una muy buena gira íntegra. Quiero mirar esta crisis que hablaba José Miguel desde otro punto de vista, que es el punto de vista que nos corresponde más a nosotros como Chile, ¿no? Que son las relaciones internacionales, sobre todo el comercio internacional, que para nada es un misterio que está pasando por momentos complejos y turbulentos, pero hay que mirar que efectivamente el año pasado tuvimos récord histórico de exportaciones en Chile.
eso, lo interesante de eso es que no solo tiene que ver con el cobre, no solo tiene que ver con la agroindustria, sino que tiene que ver también con un récord histórico, más de 2.800 millones de dólares en exportación de servicios. Y eso es una tremenda noticia. Este año las cosas están un poco más difíciles, pero queremos seguir trabajando para ojalá seguir batiendo récord. De ahí Climate es fundamental. Nosotros tuvimos hace un test de algo hace 4 años, por ahí, hace 2 o 3 años estuvimos juntos, me acuerdo de la primera reunión con Constanza, y muy luego, dada la pasión que tienen por salir del país y encontrar mercado en otros destinos, hicimos esta reunión con los agregados y agregadas comerciales para saber qué estaba pasando. Ahí está Verónica Traver, que ha estado liderando esto. Hemos construido esta relación que es muy virtuosa. Y es muy virtuosa para nosotros porque tiene que ver con cooperación en distintos sectores. Climate, que hoy día veo está proveyendo servicios relacionados con el cambio climático, pero también de alguna forma sale, creo yo, relacionado con nuestras exportaciones agroindustriales, con el potencial que Chile tiene en la agricultura. Y eso es muy potente porque nosotros como Chile ya estamos trabajando con estos servicios globales. Todas aquellas industrias que proveen esencialmente servicios, que proveen valor agregado, pero que de alguna forma han salido de nuestras industrias más tradicionales, de la industria agroexportadora, de la piscicultura, por supuesto de la minería. Hay todo un mundo de empresas, de startups, empresas, emprendedores que están poniendo valor agregado y que están exportando la experiencia chilena que tenemos por muchos años y que tenemos un prestigio internacional tremendo. Y eso como Chile lo queremos seguir apoyando, y ahí claramente tiene un rol fundamental. Conversaba aquí con algunos de los invitados que nosotros como ProChile hemos cooperado para que estén acá, y me encanta que haya de Cemex, que haya de tremendas empresas latinoamericanas que conocen del prestigio de nuestras instituciones. Hay conversar con EPM, que ya le están proveyendo servicios, y probablemente vamos a seguir proveyendo servicios. Y eso para nosotros es un motivo de orgullo, y yo agradezco lo que están haciendo, y queremos definitivamente seguir apoyándolo como ProChile a través de nuestra red de oficinas comerciales, y por supuesto con la colaboración y la coordinación con Corfo y otras instituciones públicas y privadas. Este año vamos a tener muchas actividades, desde Osaka, que ya en una semana más se inaugura, y vamos a estar en la Semana de Innovación, donde van a estar participando, hasta la Expo de Soluciones Globales, donde vamos a estar mostrándole al mundo todos estos desarrollos tecnológicos que tiene Chile, relacionados con sus industrias más, con sus sectores más tradicionales de exportación. Vamos a estar en Latinoamérica en distintas actividades, y eso hace que tengamos una gran red de actividades que les podamos ofrecer. Así que yo veo este año muy potente y los invito a que sigamos trabajando juntos y que aprovechen definitivamente la capacidad instalada que tenemos en el mundo a través de nuestras oficinas comerciales para que las sigamos apoyando en que logren estos negocios. Así que muchas gracias y les deseo lo mejor en estos 2 días de esta gran materia de Innovation Summit. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera invitar a la profesora Nadia Urquiza, quien es directora de Innovación y presidenta del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile, a que dé unas palabras de bienvenida y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. La verdad es que estamos realmente muy contentos de que hoy día se celebre este espacio, este esfuerzo de colaboración, de diálogo en nuestra universidad. Este es nuestro salón principal de toda la universidad y estamos felices de que podamos tener este tipo de conversaciones aquí y aportar a los tremendos desafíos que estamos enfrentando. Ignacio y José Miguel antes hablaron de crisis y de oportunidad. Yo tengo la impresión de que todavía no dimensionamos la envergadura ni de la crisis ni de la oportunidad. La transformación productiva que tenemos que realizar en poco tiempo es tan profunda que implica que vamos a tener que hacer casi todo lo que hacemos de una manera distinta. Y eso es innovación. Necesitamos hacer las cosas de forma diferente en múltiples ámbitos. Y eso genera un tremendo desafío para los distintos sectores, para el sector público de apoyar, para el sector privado de invertir, para los emprendedores, los investigadores que nos desarrollan tecnologías para pensar las cosas de forma distinta. Y además un tremendo desafío para articular estos mundos. Y en ese contexto para nosotros este
este evento es muy relevante. Cuando nos propusieron hacerlo aquí, inmediatamente dijimos, por supuesto que sí, porque nuestra universidad tiene que ser un espacio de diálogo, de creación, y es una universidad que se debe al país. Somos la Universidad de Chile, la Universidad para Chile. Por lo tanto, los desafíos de nuestro país son nuestros desafíos. Y sin duda tenemos un tremendo rol que cumplir en reducir esas barreras, ¿no? En reducir, aprender, reflexionar cuáles son las barreras que hacen que nos cueste, que nuestras innovaciones, que nuestras soluciones, que hacer las cosas diferentes nos permitan permear el resto de la sociedad. Y hay barreras de múltiples tipos, pero también hay unas que son muy importantes que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras universidades. ¿Cómo lo hacemos para que nuestras instituciones efectivamente logren aportar en el contexto de acelerados cambios que estamos viviendo? ¿Cómo podemos conectar con la demanda? Lograr que nuestros académicos, nuestros investigadores efectivamente puedan responder en los tiempos y a las necesidades que tiene nuestro país. Chile es un laboratorio natural en múltiples ámbitos. Podemos, tanto desde el punto de vista de la riqueza de los recursos naturales, de los fenómenos que se generan en nuestro país, pero también desde el punto de vista de los fenómenos sociales, políticos, económicos. O sea, somos un laboratorio natural en múltiples esferas. Y eso es una tremenda oportunidad para aprender, para generar investigación, pero sobre todo para diseñar nuevas soluciones, realizar innovación, hacer las cosas de forma distinta. Y cada uno de nosotros y nosotras tiene muchísimos desafíos para poder avanzar en esto. Y nos partimos por nosotros, en la universidad. Necesitamos hacer las cosas de forma distinta. Y por eso estamos muy contentos de tenerles acá, para poder conocer más, acercar a la academia estas formas de mirar, estas soluciones, estas nuevas preguntas, para que nosotros también podamos, a partir de nuestro quehacer cotidiano, de la formación de nuestros profesionales, de la generación de nuestras investigaciones, aportar a estos tremendos desafíos que implica transformar los procesos productivos profundamente para poder sobrellevar la tremenda crisis de ecología que estamos viviendo y que además se expresa de múltiples formas, no solamente ecológica, sino que política, económica, social, y que nosotros sabemos que termina afectando principalmente a las personas más vulnerables. Parte de nuestro compromiso es con el país, pero con la justicia social. Y eso implica hacernos cargo de cómo transformamos la sociedad, adecuadamente cuidando a la población vulnerable, pero además en los tiempos que se requieren hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy y espero que tengamos una muy buena jornada y que podamos generar espacios fértiles de colaboración para lo que viene en el futuro. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar a Constanza Levitán, presidenta de Climate, para que formalmente inauguremos estos 2 días de trabajo. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias, profesora Anaí, por poder realizar este evento acá. Nosotros sabemos que este lugar es precioso, pero no está abierto para hacer todo tipo de eventos, pero este evento hizo el sentido para poder realizarlo. Lamentablemente, esta no es mi alma mater, así que soy la infiltrada del día, al contrario de los demás. Bueno, llegó el gran día, nosotros estamos muy contentos. Primero voy a saludar a las autoridades presentes: José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo; Ignacio Fernández, director general de Chile; Gloria Moya, directora regional de Corfo Metropolitano; y Fernando Coach, jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno de Santiago. Nosotros también estamos de acuerdo en que Chile es un laboratorio vivo. Climate Chile es una asociación de 39 empresas de base científico-tecnológica que ya ha validado sus soluciones en este país. Nuestras empresas tienen una antigüedad promedio de 8 años. O sea, ya pasamos a ese terrible valle de la muerte inicial y seguimos viviendo otros valles futuros. Nuestras empresas apuntan a la rentabilidad y al cuidado del planeta al mismo tiempo. La mitad de ellas ya exporta
y la mitad también ha levantado capital privado. Nosotros también vimos que hay dificultades en nuestro trabajo interno con los asociados, hay dificultades para la adopción de estas innovaciones. Vimos que en la gran industria hay una falta de flexibilidad en algunos procesos y lentitud de respuesta. Pero también nos miramos hacia nosotros mismos y dijimos, nosotros también tenemos que esforzarnos para poder adaptarnos a la idiosincrasia de las distintas industrias, entender cómo funcionan para que así sea realmente eficiente la adaptación. Y nos dimos cuenta de otra tarea que no habíamos hecho, que es visibilizarnos, o sea, ser mucho más encantadores, poder contar nuestras historias de éxito, nuestras historias de fracaso, los resultados con los clientes, explicar qué es Climatec. O sea, un montón de cosas que estábamos todos entre nosotros aglutinados, pero que teníamos que llevar al público en general. Estamos muy contentos hoy día porque tenemos un público diverso y un público apasionado. Tenemos a los fundadores de startups, los clientes corporativos, los invitados internacionales que trajo por Chile, los funcionarios de gobierno, los inversionistas, los estudiantes y mucho más. Los países en donde mejor se vive buscan el desarrollo económico y la sostenibilidad al mismo tiempo. Hasta hace poco estuve aquí con dos de las autoridades presentes en la delegación oficial que acompañó al presidente de Chile a la India. Y ahí pude ver esta dualidad extrema. Ser una potencia mundial, pero tener desafíos en torno al cambio climático muy fuertes. Desafíos respecto a la contaminación, a la gestión de basura, a la higiene, a la seguridad de la alimentación, etc. Todos esos desafíos son a los que ya han apuntado nuestras empresas y ya validaron sus soluciones acá, que están listas para exportar. En esta lucha contra el cambio climático, cada uno de ustedes juega un papel fundamental. A nuestros 39 socios les quiero dar las gracias por su confianza y compromiso, porque gracias a ellos es que hemos podido construir todo esto. A las startups que aún no son parte de Climatec Chile, los invitamos a sumarse para amplificar su voz y poder así acelerar el cambio con los incumbentes. A las instituciones públicas tenemos una solicitud especial. Solicitamos revisar los sistemas de compras públicas para poder incentivar la adaptación de nuevas tecnologías y resolver así los problemas de manera más eficaz y eficiente. Creemos que el Estado es el que debiese ser más digital, tecnológico y apuntar a la sostenibilidad. A los inversionistas quiero decirle que estas empresas son el futuro. Estos modelos de negocio ya fueron validados, son escalables en muchos mercados y se enfocan en problemas muy reales y muy concretos. A los estudiantes les quiero decir que los necesitamos, porque necesitamos su talento y su energía. Y por último, tengo dos agradecimientos a Corfo, porque gracias a ellos pudimos realizar este evento, y de parte de nuestros asociados, porque Corfo ha sido relevante para todos nosotros, todas nosotras hemos podido crear tecnología gracias a sus programas, y a ProChile porque tenemos este trabajo y esta comunicación conjunta que nos hace mucho más eficiente el trabajo con las oficinas internacionales. En las ruedas de negocios ya tenemos 140 reuniones registradas, entre hoy y mañana a las 11:30 de la mañana. Así que todos les deseamos que este evento nos permita encontrarnos, generar conocimiento y concretar nuevos negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, y a todas las autoridades que han compartido estas palabras para la inauguración. Me da mucha alegría ver también cómo en esta
rato se llenó nuestro salón de honor, así que estamos muy contentas y contentos con la convocatoria que está teniendo este evento. Y bueno, vamos a comenzar ahora ya con nuestra primera clase magistral. Y hemos preparado una breve introducción que les voy a ir narrando para que sigamos introduciéndonos en el tema. El sector de alimentos, agricultura y el uso del suelo lidera las inversiones en adaptación y resiliencia, representando casi la mitad de las transacciones en los primeros 3 trimestres del 2024, un volumen superior de cualquier otro sector. Este dato subraya un punto crucial. Gran parte del capital y las transacciones en el ecosistema Climatech se están enfocando en la gestión de los riesgos climáticos, reconociendo que la descarbonización por sí sola no es suficiente. Entonces, ¿por qué invertir en Climatech en la TAM? Para conversar sobre esto, viajó directamente desde Argentina Rubén Altman, quien es inversionista y emprendedor comprometido con el ambiente. Es cofundador de Anton, una germinadora de proyectos que tiene como misión acelerar la transición a una economía regenerativa. Para ello, financian y apoyan a las empresas y startups latinoamericanas, enfocadas en las soluciones ambientales basadas en ciencia y tecnología, en los sectores de agricultura, alimentación y uso del suelo. Además, son impulsores del desarrollo del ecosistema Climatech en Argentina. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar y muchas felicitaciones a todos por la organización de este primer evento, especialmente a Climatech Chile por haber logrado este hito de hacer la primera conferencia. Y bueno, y gracias a todos, también los que vinieron, se levantaron temprano y asisten a esta primera parte del evento. Yo también me levanté temprano hoy, estaba entre contento y nervioso de participar, siempre todavía me pongo nervioso antes de las charlas. Y en este caso, parte de repasar algunas cuestiones de la charla, parte de repasar un poco el mundo convulsionado en el que vivimos y para tener este material, se me ocurrió preguntarle a ChatGPT cuáles habían sido los principales eventos extremos climáticos que sucedieron el año pasado solamente relacionados con cambio climático. Y bueno, acá me traje el apunte donde les voy a contar que algunos de los hitos que me dijo. Incendios forestales en Chile. No fue preparado, digo esto como primer evento. Temperaturas récord superiores a 40 grados centígrados favorecieron incendios que causaron la muerte de unas 51 personas y destruyeron más de 14.000 viviendas. Más de 430.000 hectáreas fueron destruidas. Inundaciones en el este de África. Lluvias intensas causaron graves inundaciones que resultaron en cientos de muertes y afectaron a más de 700.000 personas. Ola de calor en Asia. 1.500 muertos por golpes de calor solo en Myanmar. En India, las temperaturas alcanzaron los 50 grados centígrados en algunas áreas, con al menos 60 muertes relacionadas. Inundaciones en el sur de Brasil. Lluvias intensas causaron inundaciones que devastaron 478 ciudades, resultando en 173 muertes y desplazando a más de 423.000 personas. Incendios en el pantano brasileño. Devastadores incendios forestales quemaron aproximadamente 440.000 hectáreas en los humedales del pantano. Además de estos datos que había pedido, hay ciertos datos sobre crisis climáticas que al menos a mí, por alguna razón, me impresionan y chocan mucho, como por ejemplo la idea de que hay países que van a quedar bajo el agua directamente, ¿no? Como Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, las Maldivas, países que ya se están hundiendo y que según las proyecciones van a desaparecer. Y más allá de los nombres exóticos de estos países que están en vías de extinción, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos considera que hay un montón de ciudades costeras en riesgo de quedar también bajo el agua, y entre ellas identifican, por ejemplo, como ciudades que dan alto riesgo a Barranquilla en Colombia, a Maracaibo en Venezuela, a Río de Janeiro y Porto Alegre en Brasil y a Punta del Este del Uruguay, de ciudades que no hace falta decir lo relevantes que son para la región. Para seguir con las malas noticias, todo esto, si aún con la acción climática actual y suponiendo que se cumplen todas las políticas y todas las políticas actualmente definidas de mitigación del cambio climático,
estamos todavía muy por arriba del límite de calentamiento máximo de 2 grados centígrados, ya 2 grados centígrados, ya ni siquiera decimos el de 1,5. Estamos al menos 1 grado por arriba del límite de 2 grados centígrados. Estamos apuntando aún en un escenario donde todo se cumpliese a 3 grados, y eso, que creo que no nos hace falta explicar mucho, que tiene consecuencias mucho peores que si el calentamiento fuera 2 grados. Las situaciones climáticas extremas y estas catástrofes naturales van a ser cada vez más frecuentes, mucho más desplazadas, más extinción de especies, menor seguridad alimentaria. Y si quisiéramos trasladar esto al número, ¿no? Saliendo solamente de la parte ambiental, y si quisiéramos tener una mirada como hoy en día el mundo parece mirar la mayoría de las cosas, que solamente en la cuestión numérica. A mí me gustó mucho este gráfico que encontré preparando la charla, donde cuenta cuál es el gasto que sería necesario de 2025 al 2050 para tener las acciones climáticas necesarias para mantener la temperatura en el objetivo de 1,5 grados. ¿Cuántas son las pérdidas calculadas, ¿no? Si mantenemos el escenario de aumento de temperatura de 1,5 grados? ¿Y cuál sería el escenario de pérdidas de acá a 2100 si con el escenario de business as usual? O sea, si seguimos viendo las cosas como hasta ahora. Y aún desde una perspectiva meramente económica, se ve que como negocio nos estamos ahorrando $1.000 billones hasta el 2100 solo por hacer la acción climática ahora y vamos a ver. Pero además, más allá de la crisis climática, una cosa que la comunidad científica desarrolló y comunicó más claramente en los últimos años es que la crisis climática es solamente uno de los aspectos de las problemáticas ambientales que estamos encarando, y quizás no necesariamente la más grave. Los científicos desarrollaron un marco de trabajo que se llama los límites planetarios, en donde identificaron 9 sistemas que son claves para el funcionamiento de la vida en la Tierra tal como la conocemos. Dentro de esos subsistemas, el cambio climático es uno de esos, pero después también tenemos aspectos como cambios en el uso del suelo, agua dulce, los flujos del fósforo y el nitrógeno, biodiversidad. Y la nueva mala noticia de todo eso es que la comunidad científica pudo establecer métricas para medir cada uno de esos flujos. Y hoy en día estamos trabajando y operando fuera de los límites aceptables para la vida en 6 de esos 9 flujos. Y si en el gráfico ahí tenemos cambio climático como uno, pero ni siquiera es el que está más en rojo. Hay ciclos en los cuales estamos todavía peor. Entonces, pareciera de alguna manera que la mayoría del mundo está viviendo como si todo esto que estaba contando es solamente producto de las novelas y del arte de ciencia ficción, y seguimos viviendo como si nada, ¿no? Esta caricatura es un clásico en el mundo de la regeneración, traduzco por las dudas, que es, sí, el planeta se destruyó, pero por unos hermosos momentos creamos un montón de valor para nuestros accionistas. Entonces, en este panorama, ¿no? Después de dar toda esta pintura quizás sombría de cómo están las cosas, ¿por qué es que estamos todos reunidos acá y por qué es que podemos tener esperanzas en que esta situación se va a revertir y que vamos a poder construir un mundo deseable en el futuro? Yo creo que acá hay varias cosas que, conociendo la urgencia de la situación, marcan que vale la pena trabajar en eso. Uno es uno de los ejemplos de los límites planetarios que conté antes, la reducción del ozono, que es quizás el ejemplo del cual podemos agarrarnos, en donde no sé quiénes se acuerdan de la crisis de la capa de ozono, pero una situación en donde supuestamente la capa de ozono iba a desaparecer y no iban a estar dadas las condiciones para la vida. La comunidad internacional consiguió llegar a acuerdos por los cuales se redujo la emisión de los gases que producían
esa disminución del grosor de la capa de ozono, que hoy en día se está recuperando y es el límite de la conectada. Es un ejemplo de éxito de cómo haciendo las cosas bien y cooperando podemos tener éxito en estos aspectos. Obviamente, la problemática no es la misma y la crisis climática quizás es mucho más compleja por varias razones. Pero dentro de esa complejidad, otra cuestión buena es que sabemos lo que hay que hacer para revertir la crisis climática, no es que es un problema en donde no sabemos por dónde tenemos que encararlo. Están bastante bien delimitadas y conocemos bastante bien cuáles son las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Este gráfico será de un proyecto llamado que hace divulgación científica de crisis climática y de las soluciones que efectivamente funcionan para combatirla. Y acá en este gráfico vemos cuáles son los sectores, no sé si se llega a leer bien, yo lo veo un poco con brillo acá, pero se llegan a ver cuáles son los sectores responsables de la emisión de gases. Tenemos la producción de electricidad con el 25%, la alimentación y agua con el 24%, industria el 21%, transporte 14%, vivienda 6% y otras emisiones relacionadas con la energía 10%. Estos números varían poco más, poco menos, algunos de ellos cambian, de acuerdo a la fuente cambian, pero más o menos son así. Obviamente es un problema complejo, ¿no? O sea, cambiar la producción de energía, de cómo salimos de los combustibles fósiles en eso. Cómo salimos de los combustibles fósiles en el transporte. Teniendo en cuenta que el transporte no solo son los autos eléctricos, también son los barcos, son los aviones. Cómo cambiamos la forma en que construimos nuestra vivienda, ¿no? O sea, cómo hacemos más eficientes los edificios actuales, pero además cómo hacemos para producir cemento o metal sin hacer emisiones de carbono. Cómo nos alimentamos, cómo tenemos una agricultura sostenible donde o consiga retener carbono y no emitir. Bueno, así como conocemos las fuentes de emisiones, también conocemos cuáles son los sistemas que secuestran y funcionan capturando esos gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones en los sectores que emiten y potenciar lo que son los sumideros, potenciar los sectores que pueden capturar carbono para que capturen más. Y además de esto de que conocemos la solución, también tenemos varios ejemplos de que como humanidad tenemos la capacidad de innovar y de cambiar muy rápidamente. A mí también, entre los ejemplos que me gusta pensar que el iPhone recién se lanzó en el 2007 y no pasaron ni 20 años y es casi la extensión de la mano. Hoy es inimaginable en el mundo sin los celulares. Y 20 años atrás no existían y no eran ni imaginables para la gran mayoría de nosotros. Contaba sobre ChatGPT al principio, que lo publiqué la mañana también, hace 3 años. Quizás a nadie se le hubiera ocurrido consultarle en el lenguaje coloquial de inteligencia artificial. Y él casi que, bueno, sí, van a buscar en Google, buscan en Google y los resultados al principio vienen de Gemini, vienen de otra gente de inteligencia artificial que les tira resultados. Tenemos capacidad de cambiar cosas muy rápidamente. Y dentro de esa capacidad de cambiar cosas, uno de los actores que es un rol fundamental es la tecnología. Necesitamos de tecnologías que nos ayuden a transformar todos estos sectores y que nos ayuden a acelerar la transición climática. Y esas tecnologías las podemos agrupar con el nombre genérico de Climate Tech. A mí siempre en las conferencias de Climate Tech me gusta repasar la definición de Climate Tech para estar seguros que estamos todos hablando de lo mismo o al menos de algo más o menos parecido. Y me gusta mucho la definición que toma Accelera Insights de Climate Tech, que la define como cualquier tecnología e innovación que contribuya significativamente a uno de estos objetivos ambientales. Mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y el ecosistema. Me gusta mucho esta definición porque la definición original de Climate Tech que se usaba tenía que ver exclusivamente con mitigación y adopción a los efectos invernadero, y creo que con el tiempo entendimos mucho que
el planeta funciona de una manera mucho más holística, funciona con todos los límites planetarios y muchas veces sobresimplificamos la situación y se apuntan a soluciones que entendían que efectivamente la crisis climática se solucionaba solamente con una ecuación de emitir menos gases y secuestrar más, y gracias a eso y a esa mirada unidimensional del planeta se promovieron algunas soluciones que funcionaron muy mal, como por ejemplo grandes plantaciones de pino apuntando sobre la variable de carbono, que después hicieron desastres en biodiversidad, secuestro de agua y otros aspectos. Lo que hay que hacer con respecto a la crisis climática es tan grande y en algunos aspectos tan obvio, como comentaban acá en las introducciones, que hay que cambiar tantas cosas, que muchos de los grandes inversores de Silicon Valley ya hace varios años que vienen hablando de la oportunidad climate como una oportunidad de negocios obvio. Bill Gates, Chris Sacca, BlackRock, vienen no solo hablando de climate como una de las grandes oportunidades a futuro, sino que vienen apostando buena parte de sus billeteras a esto, haciendo fondos como Bridge to Energy, como poniendo plata de BlackRock, Chris Sacca haciendo Carbon Capital, fondos que tienen como objetivo justamente promover las tecnologías climáticas y no solamente con fines altruistas, ¿no? Esperando que de ahí surjan los próximos unicornios. En este gráfico del reporte de Net Zero Insights del 2024 vemos justamente cómo evolucionó la inversión en climate tech en el mundo los últimos años. Acá vemos del 2020 hasta el año pasado, antes del 2020 la inversión era toda mucho menor. Acá hago por la dos el disclaimer de salvedad, así como hice con los porcentajes de emisiones. Cada fuente de datos tiene su propia información y sus valores absolutos distintos, ¿no? Entonces, quizás en este informe ven casi un poco más de 90 millones de dólares de inversión en 2024, ven otros que tienen mal cifras distintas, pero en general las tendencias suelen ser similares. Entonces, vemos cómo la inversión en climate aumentó hasta el siglo 2021-2022 y después a tono con lo que es el mundo del venture capital bajó un poco en 2023 y 2024. Este gráfico puntualmente distingue lo que es inversión en equity, que es lo que está en verde, que sería inversión en acciones, por llamarlo de alguna manera, simplificando un poco, de lo que es inversión no diluible, que es financiamiento vía deuda, vía préstamos o grants, que es lo que estén haciendo. Entonces, una de las cuestiones que vemos acá en este gráfico también es que en los últimos años lo que creció bastante es la inversión no diluible. Quizás por la etapa de maduración de las empresas en los mercados cuando están a mayoría de capital, o también por la aversión al riesgo que tomaron los inversores en el último par de años, con las últimas crisis, que decidieron apostar al crecimiento y a cuestiones más seguras. Más allá de esas cifras generales, quizás entremos un poco más en detalle en algunas otras informaciones que nos tiraban estos reportes del año pasado y que para mí están buenos para pensar un poco también la situación en Latinoamérica. Lo primero es ver cuánto de esa inversión vino para este continente. Y acá vemos en el gráfico también se ve claramente que la inversión en climate en Latinoamérica todavía es casi insignificante comparada con los grandes mercados del venture capital que son de América del Norte, Europa y Asia. Todavía no llegamos a los 1.000 millones, pese a que el dato positivo es que creció un 65% de 2023 a 2024. Entonces, eso parece estar bien encaminado. Otro aspecto interesante que comentaban en las introducciones y presentaciones es a dónde va la inversión en climate, qué sectores apuntan. Y acá vemos que la mayoría de la inversión sigue yendo a mitigación, porque Net Zero Insights identifica un 76%. Economía circular se lleva a otra buena parte de la torta y después todos los otros aspectos, entre los cuales algunos sabemos que son súper importantes y claves, como por ejemplo, bueno, todos son súper importantes y claves, pero aspectos como el agua, por ejemplo, se lleva solamente el 1,3% de la inversión global, biodiversidad del 0,9%.
Y bueno, adaptación, otro de los aspectos que comentaban en la introducción, ahora entramos un poquito más en eso. El Nature Index identifica solo un 2,7%. Otro aspecto que a mí me parece muy relevante es, y esto es sacado del informe de PwC, de Climate Tech, o sea, salido de la fuente de datos, no van a coincidir con lo anterior, y en la definición que usa PwC va la definición solo de mitigación y adaptación de crisis climática, no considera los otros aspectos. Pero sí muestra un gráfico que compara cómo se corresponde la inversión en Climate por sector emisor de gases de efecto invernadero. Y acá lo que vemos es que hay sectores emisores que están sobreinvertidos y otros que están subinvertidos. La movilidad, por ejemplo, es un sector que está sobreinvertido, porque muchas de las inversiones en Climate van a movilidad y energía, mientras que otros sectores que son grandes emisores, como el sector de la agricultura y la alimentación, que tiene casi un cuarto de las emisiones a nivel global, está subinvertido. Recibe solamente, hasta el Q2 a Q3 del 2023, el 8%. En el 2024 las cifras similares. Acá pareciera haber un mismatch de alguna manera, una falta de coherencia entre los objetivos de los inversores Climate contra el apoyar las soluciones que efectivamente funcionan. Ahora bien, si vamos a solo lo que es mitigación y adaptación en cantidad de transacciones, acá PwC da cifras distintas que las que veíamos en The Nature Insight. Identifica que no son tan distintas porque en el gráfico de Nature Insight hablaba de montos. Y acá habla de, digamos, acá en el monto tenemos identificado el 4,4% de inversión que va exclusivamente a adaptación, pero en cantidad de transacciones ya crece bastante. Eso es casi un 28% de transacciones puras de adaptación y transacciones que tienen que ver con adaptación y temas mixtos. Y algo muy relevante de esto es lo que ya adelantaban, que efectivamente en lo que es inversiones en adaptación o adaptación a mitigación van en su mayoría al sector de AFOLU, que es agroalimentación y uso del suelo. ¿Por qué? Justamente porque es uno de los pocos sectores que tienen la capacidad no solo de reducir emisiones, sino de capturar. Y que además a nivel de adaptación es clave para otros aspectos como seguridad alimentaria de la región. Entonces, para redondear algunas cuestiones, y habiendo hecho todo ese panorama, ¿por qué parece tener sentido invertir y emprender en Climatech en Latinoamérica? Y acá la primera respuesta que voy a dar es lo que a mí al menos realmente me mueve, que es que somos latinoamericanos, vivimos acá y no tenemos otra alternativa que tratar de construir el mejor mundo que queremos para nosotros en el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos. A mí me encanta el continente, quisiera poder seguir yendo a los glaciares, a la selva, seguir viviendo cómodo acá, entonces lo hago principalmente por eso y creo que eso debería ser una de las razones principales por las cuales todos los que estemos acá apostemos a esto. Habiendo dicho eso, creo que además hacer eso, en este caso hacer las cosas bien, favorece varias oportunidades de negocios. Entonces se alinea el propósito con el dinero en este caso. ¿Y cuáles son algunas de estas oportunidades de negocio? Bueno, acá no voy a contar todas, voy a contar algunas que son particularmente las cuales nos enfocamos con Anton, tengo un poco más de conocimiento y obviamente voy a dejar oportunidades afuera, pero hay un montón, porque como decíamos antes, hay un montón de sectores que atacar y además cada país tiene sus particularidades. Bueno, creo que agroalimentación es un sector que de alguna manera es transversal a todo el continente. Buena parte del Producto Bruto Interno de todos los países de Sudamérica tiene que ver con generación de alimentos. El 25%
25% de nuestras exportaciones para 2028, según la estadística de la FAO, provienen de este sector. Nuestra seguridad alimentaria va a depender de producir alimentos y es un sector que va a necesitar, por un lado, adaptarse a las nuevas condiciones meteorológicas, ¿no? Que vamos a tener otros patrones de precipitaciones, otros eventos extremos, con calores más frecuentes, con granizos más frecuentes. Hay quizás cultivos que pueden hacerse en una región, cultivos que van a tener que cambiar, hay suelos mucho más salinos que antes. Bueno, tenemos que ver cómo nos adaptamos y podemos ir produciendo con todo eso. Pero además, no solo está la necesidad de poder seguir produciendo, sino que seguramente los mercados también impulsan estos cambios. ¿Por qué? Bueno, ya la Unión Europea había sacado, por ejemplo, se fue para atrás, pero ya está volviendo con los requerimientos de no deforestación para la producción agrícola, porque yo siempre pienso qué es lo que va a pasar cuando la carne se produzca en laboratorios en China. ¿Qué vamos a hacer con toda la soja que producimos? ¿A quién se la vamos a vender cuando no se necesiten más para que coman animales? Bueno, hay un montón de cambios que están inducidos por la demanda. Y lo bueno que tiene este sector además es que está acostumbrado a competir con el mundo y es un sector que fue innovando tradicionalmente mucho antes de la crisis climática. Tuvo que innovar para ser competitivo y ya lideró innovaciones a nivel global e incluso lideró grandes transformaciones a nivel de sustentabilidad a nivel global, como fueron la introducción de la siembra directa como práctica para la agricultura. Otro sector que yo creo que va a crecer muchísimo en el futuro son los servicios, lo que se llama servicios ecosistémicos. Gracias a la naturaleza que tenemos en el continente, proveemos la selva, la yunga, la glaciar, los pastizales proveen de agua dulce, de aire limpio, proveen un montón de servicios al mundo en los que recién se están empezando a valorar con un valor económico. Quizás los mercados de carbono es el primer tipo de mercado, el más difundido, que le da algún tipo de valor a lo que aportamos al ecosistema. En la última COP de biodiversidad y después de semanas de negociaciones, se llegaron a acuerdos de financiamiento para preservación y restauración de la biodiversidad, que estiman que para 2030 hay promesas de destinar $200.000 millones justamente en lo que es la regeneración de servicios ecosistémicos. Y además, también desde el sector privado, las empresas están empezando a reconocer cómo el tener ecosistemas saludables puede hacer más resiliente su cadena de suministros. Entonces, por un lado, por compromisos, si quieren, de marketing, de hacer compromisos que salen ya solo de la carbono neutralidad y van a compromisos de biodiversidad. Como por el otro lado, simplemente por unas cuestiones de matrices de riesgos, están empezando a promover prácticas regenerativas y sustentables, ya sea para su cadena de abastecimiento en la agricultura o en proyectos paralelos a sus core business, pero que tienen que ver con regeneración ambiental. Y la última oportunidad, que yo creo que a veces está menospreciada, pero para mí es muy grande en la región, es lo que se llama Climate Fintech, que son todos los servicios financieros necesarios para poder implementar a escala tecnologías e innovaciones que quizás ya desarrollaron otros, pero que para difundir a escala en Latinoamérica hace falta gente con conocimiento de los mercados. No siempre hace falta reinventar la rueda. Quizás ya tenemos autos eléctricos desarrollados por otro lado, o paneles solares, o distintos tipos de tecnologías que nos permiten construir de manera sustentable. Ahora bien, ¿cómo hacemos para financiar la transición de la agroecología? ¿Cómo hacemos para que las pymes de Latinoamérica puedan implementar paneles solares o energía eólica en sus plantas? ¿Cómo hacemos para tener seguros, para dar a los productores seguros para que sean resilientes ante las nuevas situaciones climáticas? O incluso qué tecnología desarrollamos para monitorear y ver efectivamente qué es lo que pasa para, o sea, qué efectos, qué eventos efectivamente sucedieron y cuáles no. O cómo hacemos para desarrollar mejores mecanismos de meteorología que le permitan tanto a las aseguradoras como a las empresas como a los agricultores accionar en el caso de que pasen eventos climáticos extremos.
Todo eso quizás no nos hace falta inventarlo, pero sí yo creo que hay grandes oportunidades de negocio y desarrollo de empresas que implementen esto en Latinoamérica. Todas estas oportunidades obviamente no se van a desarrollar solas del aire, hace falta una colaboración muy grande entre los distintos sectores, como comentaban antes, entre la universidad, entre el Estado y entre otros actores tenemos brillantes en Latinoamérica que son emprendedores y científicos, que ya tenemos ejemplos de unicornios y empresas exitosas que triunfaron en el mundo. Y quizás estamos acostumbrados, viniendo de Argentina, no sé si decir mucho más, pero estamos siempre acostumbrados, pero creo que esto es en todo el continente, a situaciones de crisis y estar todo el tiempo pivoteando, viendo cómo nos adaptamos en situaciones de estrés. Entonces, creo que tenemos materia prima con la cual desarrollar todas estas innovaciones. Y encima de la materia prima hay otro aspecto que no sé si es el más bonito de todos, pero como les mostraba antes en el gráfico, en América Latina estábamos subinvertidos como sector de inversión de capital de riesgo. Entonces, las valuaciones de los startups típicamente son menores que las valuaciones de startups equivalentes en otras partes del mundo. Entonces, como inversores también podemos ver eso como oportunidades de arbitraje de alguna manera grandes si invertimos en startups en Latinoamérica que después consiguen expandirse hacia los mercados mundiales y empezar a jugar como jugadores mundiales, porque ahí van a sacar valuaciones a nivel internacional, entonces el gap que va a haber va a ser mayor al que si los startups estuvieran ubicados en otro lado. Bueno. La ventana de la oportunidad para hacer todo lo que tenemos que hacer para construir el mundo deseable se va cerrando, pero todavía estamos a tiempo. Y en ese sentido, para poder hacer eso, la tecnología tiene un rol clave. Creo que justamente lo bueno, y estamos todos acá justamente porque creemos que efectivamente podemos conseguir ese objetivo y creemos que para conseguirlo tenemos que poner justamente la ciencia, el capital y la tecnología al servicio del planeta, salir del paradigma de que lo único que importa es maximizar ganancias y poner finalmente, como dice el paradigma regenerativo, la vida en el centro de todas las